La labor docente se enfrenta a la diversidad de niños y niñas, cada uno con características propias, ambientes socioculturales distintos, capacidades y necesidades independientes, formas de vida y aprendizaje, entre otros aspectos. En el caso particular de México, que se caracteriza por la heterogeneidad de sus manifestaciones culturales y sociales, reconocer y conocer la naturaleza de la desigualdad entre los niños y niñas es un proceso muy complejo porque es difícil atender las exigencias curriculares y pedagógicas que implica esa enorme diversidad. Esto actualmente se llama atención a la diversidad, y es que, a lo largo de la historia, su tratamiento ha sido distinto, y prueba de ello son los numerosos estilos en el sistema educativo. Por ejemplo, la escuela selectiva, la cual no planteaba ninguna respuesta a la diversidad en la estructura escolar ordinaria, sino que brindaba una segregación de aquellos alumnos y alumnas que no tenían un ritmo de aprendizaje estándar. De esta se crean los centros especializados para dichos estudiantes. Manejaba como teoría de aprendizaje el conductismo, el cual concebía el aprendizaje como algo mecánico, en el que los alumnos aprendían por memorización y repetición de los contenidos, dejando aprendizajes poco significativos en ellos. La propuesta educativa estaba enfocada en brindar una educación por igual a todo el alumnado, es decir, se consideraba que todos aprendían de la misma manera, al mismo ritmo de aprendizaje, y por lo tanto, todos tenían que tener exactamente los mismos conocimientos en cada uno de los grados escolares. Posterior a esto, apareció la escuela compensadora, entre los años 50 y 60, donde se comenzó a implementar la atención a la diversidad en la estructura escolar ordinaria, centrada en las deficiencias socioculturales. Aparece así el sistema de apoyo a tiempo parcial, agrupamientos flexibles, programas de desarrollo individual, técnicas de individualización de la enseñanza. Por consiguiente, en los años 70 surge la escuela integradora, la cual tiende hacia un modo que pretende agrupar dos grandes principios, comprensión y diversidad. Puede decirse, según Sánchez Villena, que se trata de una escuela común para niños diferentes. Dada la complejidad curricular actual, el trabajo en equipo de los docentes es la piedra angular de la escuela integradora. Todo esto exige recursos, no siempre disponibles. Posterior a estas escuelas, en los años 80 y 90, nace la escuela inclusiva en el marco de la educación especial, en el mundo anglosajón. Defiende la mejora de la escuela con la inclusión de todos los miembros de la comunidad escolar. Se centra en el alumnado como persona y quiere atender sus características individuales. Considera que la escuela debe estar capacitada para dar respuesta a todos y cada uno de sus alumnos y alumnas. En 1990 surge la Declaración Mundial de la Educación para Todos de la UNESCO, con el fin de buscar la universalización de la educación. Actualmente, la educación en México está enfocada en el desarrollo de competencias de los niños y niñas. Se trata de que integren sus aprendizajes y los utilicen en la vida diaria, centrando la atención en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje. Las teorías actuales del aprendizaje sustentan que los seres humanos de cualquier edad construyen sus conocimientos a partir de sus propios saberes y que los enriquecen cuando interactúan con otros nuevos. Esto representa un gran desafío profesional para el docente, ya que lo obliga a mantener una actitud constante de observación, indagación, frente a lo que experimentan en el aula los niños, a fin de que se atiendan las diferencias de ritmo y dominios de aprendizaje que existen en el grupo. La educación inclusiva supone una actitud y un compromiso con la tarea de contribuir a una educación de calidad, equitativa y justa para todo el alumnado. En este nuevo enfoque de la educación se toman en cuenta los procesos, necesidades e intereses de los alumnos, para así llevar a cabo situaciones didácticas que fortalezcan las competencias para la vida. Por esto es importante que el docente en formación tenga la oportunidad de vivir acercamientos directos a la práctica, con la intención de que pueda observar y analizar diferentes estrategias de intervención, para que posteriormente desarrolle actividades por sí mismo, favoreciendo las competencias y aprendizajes esperados, tomando en cuenta las necesidades del contexto y atendiéndolas de una manera inclusiva. Sin embargo, en muchas ocasiones se queda una idea equivocada de lo que es desarrollar una práctica que atienda a la diversidad y sobre todo que sea inclusiva, lo que puede deberse a ideas erróneas sobre este tipo de intervención. Sobre esto podemos observar situaciones en las que se envía al estudiante a practicar únicamente con lo que él opina acerca de lo que observó o aprendió durante un corto periodo de tiempo,
Estas experiencias, equivocadas o no, van formando el perfil del futuro docente, el cual, al vivir un proceso de ensayo y error, puede desviarse de los objetivos y rescatar únicamente lo que mejor le funcione, permaneciendo así durante todos sus años de servicio. Por ejemplo, muchas veces se diseñan actividades diferentes para un solo alumno, simplemente porque no va a la par del grupo o porque presenta una serie de necesidades especiales, lo que hace creer al practicante que está atendiendo a la diversidad. Sin embargo, aunque tal vez esté desarrollando lo que se pretende, está dejando de ser inclusivo por el hecho de que el alumno no podrá expresarse y convivir de igual manera con los demás integrantes del grupo, por tener que trabajar diferente. Para conocer un poco más acerca de la realidad de los estudiantes normalistas, se realizó una encuesta a las alumnas de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, en donde se les cuestionó sobre qué tanta información y preparación tenían para favorecer la inclusión dentro de sus prácticas, a lo que solamente el 7% del grupo contestó de una manera afirmativa en torno a lo suficiente, lo cual deja mucho que pensar sobre la ambigüedad de los conceptos, la interpretación y la seguridad al abordarlos. Pero esta ambigüedad y confusión sobre el concepto en muchas ocasiones no está solamente en los docentes en formación, sino también en muchos de los profesionales frente a grupo. Incluir para atender a la diversidad suena algo sencillo, pero no es nada fácil. Dentro de las aulas se encuentran entre 20 y 40 alumnos, de los cuales cada uno es único, con ideologías y concepciones de la realidad sumamente distintas, de las que nos podemos dar cuenta al observar su lenguaje. Este es la presentación de las personas ante el mundo y la sociedad. Para poder llevar a cabo nuestra labor de manera inclusiva, es importante prestar atención en las formas de expresión de los estudiantes. De esa manera, conoceremos al grupo y seremos capaces de realizar situaciones didácticas inclusivas. Desde pequeños, los estudiantes van desarrollando competencias lingüísticas y comunicativas que les permiten y permitirán desenvolverse en la vida. Gracias a esto, el docente podrá conocer a profundidad la situación de los educandos y así realizar adecuaciones para la construcción de competencias. Como diría Perrenaud, la construcción de competencias es inseparable de la formación de modelos de movilización de conocimientos de manera adecuada, en tiempo real, al servicio de una acción eficaz. El educador deberá asumir la responsabilidad que implica la creación de situaciones en las que los niños pongan en juego sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, así como de crear un ambiente de respeto, de manera que los niños desarrollen su sentido de autoeficacia. Para esto, el profesor deberá respetar ritmos de aprendizaje, conocer necesidades y sobre todo prestar atención a la individualidad de cada alumno, conociendo más sobre ellos como personas y no solo como estudiantes. Como menciona el enfoque de lenguaje y comunicación en preescolar, el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas, así como habilidades de habla y escucha, se fortalecen cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que se hace uso de la palabra con diversas intenciones, como lo son narrar, explicar, conversar y dialogar. Debemos tener en cuenta que en las aulas donde se impartan clases se presentarán casos en donde los estudiantes no hayan tenido una estimulación adecuada en cuanto al lenguaje. Por lo tanto, el docente será el encargado de brindarle aquella acorde a sus necesidades. La observación crítica es necesaria para ser capaces de identificar las barreras de aprendizaje y atenderlo. Algunas pueden estar inmersas en comprensión, articulación, fonología, entre otros, por lo que también será importante promover el respeto hacia los infantes, y estos a su vez entre pares. Esto se logrará realizando actividades en donde los estudiantes se conozcan y se den cuenta que todos somos distintos. Para esto, se puede hacer valer de diversas actividades y dinámicas que involucren aspectos cognitivos y físicos, movilizando de manera integrada diversos saberes. Es en el preescolar donde los niños comienzan a conocer su cuerpo y a darse cuenta que las capacidades, habilidades y personalidades de cada quien varían, comenzando a obtener una imagen y percepción corporal de ellos mismos, apreciando sus potencialidades para posteriormente aceptar y valorar las de sus compañeros. Sin embargo, una educación inclusiva no solamente involucra el conocer y valorar, sino evaluar las acciones y procesos que se toman, de tal manera que ésta sea lo más objetiva posible, ya que como sugiere el plan de estudios,
La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Es necesario dejar de lado la evaluación estandarizada y optar por la que permite tomar en cuenta la diversidad de ritmos de aprendizaje y utilizar estrategias para poder atender a las necesidades del grupo. La planeación deberá tener un enfoque abierto a las adecuaciones que puedan surgir según las situaciones inesperadas que puedan presentarse. El plan y programas sugieren diversas herramientas para lograr una evaluación objetiva, donde las y los docentes pueden elegir el instrumento que tenga gran funcionalidad para ellos y para las características del grupo, atendiendo a las demandas de cada estudiante, llevándolos a ser asertivos y críticos a la hora de evaluar. Entre las técnicas y herramientas tenemos la observación directa, utilizada por la mayoría de los docentes, el registro anecdótico, diario de trabajo y portafolio de evidencias, en donde se plasman una serie de registros, anotaciones, narraciones breves, producciones escritas y gráficas, útiles para obtener un registro sistemático de cada estudiante y realizar una valoración de los avances y oportunidades de mejora de aquellos individuos a su cargo. Sin embargo, a pesar de existir diversas opciones para una evaluación óptima, durante la puesta en marcha surgen diversas dificultades, ya que requiere un gran esfuerzo utilizar de forma adecuada y acertada las herramientas, así como al mismo tiempo atender las realidades del presente durante el desarrollo de situaciones didácticas, ya que al observar detenidamente a una cantidad considerable de individuos completamente distintos y registrar aspectos relevantes de los mismos, mientras otros aspectos instantáneos requieren de la atención del docente, en ocasiones lo vuelve casi imposible. Ver por una evaluación justa implícitamente requiere atender a la diversidad, por lo que se debe pasar por un proceso de reflexión donde la escuela toma acciones para que los estudiantes participen, aprendan y desarrollen acciones que generen una construcción de cultura escolar inclusiva, promoviendo la participación y la no discriminación de sus estudiantes. El término atención a la diversidad se utiliza actualmente para promocionar la educación, para elevar la calidad educativa. Sin embargo, docentes en formación y docentes en servicio adoptamos el término como parte de nuestro vocabulario, como una naturaleza en nuestra labor profesional. Esto debe dejar de ser una moda más en el ámbito educativo y social, y convertirse en una realidad constante. Adoptar una conceptualización correcta del mismo para posteriormente ser capaces de trasladarlo a nuestra práctica. Si bien sería conveniente dejar a un lado el pensar que el hecho de realizar una adecuación en donde aquel estudiante que hemos canalizado con alguna necesidad especial, patología o barrera del aprendizaje, realice una actividad acorde a la competencia que se trabajará, cuando en realidad solo se está evidenciando la diferencia y no se está integrando, quitándole la oportunidad de convivencia e interacción con sus compañeros. Incluir no es evidenciar diferencias, es reconocerlas y trabajar con ellas en conjunto. La educación inclusiva en las escuelas es ante todo una cuestión de justicia y de igualdad, ya que aspira a proporcionar una educación de calidad para todos aquellos que se encuentran en situación de desventaja, que son muchos más que los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales. Como diría Arnaís Sánchez, la filosofía de la inclusión defiende una educación eficaz para todos, sustentada en que los centros, en tanto comunidades educativas, deben satisfacer las necesidades de todos los alumnos, sean cual fueren sus características personales, psicológicas o sociales. La escuela de los animales. Cierta vez, los animales decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistentes en correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura natación, de hecho superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó muy deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera, tuvo que quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación. Pero la mediocridad se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo como es natural, al pato.
La liebre comenzó el curso como la alumna más distinguida en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por el exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepar, hasta que manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, se enfermó de calambres por exceso de esfuerzo, y entonces la calificaron con 6 en trepar y con 4 en carrera. El águila era un chico problema y recibió muchas malas notas en conducta. En el curso de trepar, superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta el final de la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, una anguila mediocre, que podía nadar sobresalientemente y también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla a la mejor alumna. ¿Y en tu escuela, quién es el mejor alumno?